sonido celestial. Unirán las voces, un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la noble justicia adorar. Y creo que la iglesia va a ser muy bendecida el día de hoy. Muchas veces tenemos a alguien como referencia bíblica acerca del corazón de Dios. Y usted muy bien lo sabe, que el famoso hombre que se hace llamar un hombre conforme al corazón de Dios, es más, Dios llamándolo de esa forma, es el rey David. Es muy conocido, tenemos esa referencia bíblica, pero hay preguntas que nos tenemos y podemos hacer. Número uno ¿es posible que tengamos el corazón de Dios? Hay muchos hombres y mujeres que se preguntan eso. ¿Es posible que podamos tener el corazón de Dios? Cuando muchas veces venimos de tener un corazón malo, por consecuencia un corazón herido, un corazón endurecido. ¿Es posible que alguien nazca con el corazón de Dios? ¿O es posible que alguien se haga conforme al corazón de Dios? Saúl, oiga bien, era el primer rey. Oiga esto, de Israel. Saúl era el primer rey de Israel y eso no estaba en el corazón de Dios. No estaba en el corazón de Dios que Saúl sea rey. Pero por la terquedad del pueblo de Israel, Dios permitió que ellos tuvieran rey. Y demandó al profeta Samuel que Samuel ungiera a Saúl como rey, no estando en la voluntad perfecta de Dios, sino en la voluntad permisible de Dios. Muchos dirán, pero pastor, la voluntad permisible de Dios no existe. Le explico. La voluntad de Dios permisible es cuando Dios no interviene en las decisiones que usted toma, porque Dios piensa en usted, pero no piensa por usted. Dios, escuche bien, no decide por usted. ¿Estamos aquí? El pueblo de Israel veía a otros pueblos que tenían rey y que los gobernaba. Entonces, este pueblo, como fieles imitadores que muchas veces solemos ser, querían también tener un rey como otros pueblos tenían. Porque ellos no se daban cuenta que el que gobernaba a Israel era Dios directamente a través del profeta Samuel. Samuel se siente en algún momento triste por esta condición de que el pueblo quería un rey. Y terco el pueblo, Dios le permite a ellos tener rey, diciéndole al profeta Samuel que el rey demandaría de ellos, que el rey haría lo que haría con ellos. El profeta se sintió mal porque sintió que el pueblo desplazó a Dios por tener un rey que los gobernara, sin darse cuenta que el Dios todopoderoso era el que gobernaba Israel. Y el profeta Samuel va a Dios y le dice, Señor, pero mire esta situación. Y Dios le dice al profeta Samuel, tranquilo, porque no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Y muchas veces cuando el pueblo se enterca, cuando el pueblo quiere imitar lo que otros hacen, lo que otras religiones hacen, lo que otras tradiciones hacen, lo que otros hacen, caen en terquedad, en endurecimiento de corazón. Y Dios tiene que permitir muchas cosas para que el pueblo pueda entender a través de lo que viva, de lo que pase y de lo que experimente, que el único que puede gobernar al pueblo de Dios es el mismo Dios. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy hablando. Tanta insistencia del pueblo, Dios dice, no quiero, pero bueno. Es como cuando su hijo, ¿verdad?, se acerca a usted y le dice, mamá, es que yo quiero ir a los juegos, es que yo quiero entrar a ese juego, pero hijo, ese juego no te conviene.
ese juego no es para ti, ese juego, pero papá, por favor, pero mamá, por favor, bueno, a tanta insistencia, bueno, ve, entra al juego, y cuando vemos que el juego es pura adrenalina, que está gritando, pare, te dije, ¿sí o no? Es como cuando aquel joven dice, pero yo quiero estar con ella, pastor. Pero yo quiero estar con ella, pastor. Pero no te conviene. Pero no es el tiempo. Pero no, por favor, no, pero yo quiero. No, bueno. Ay, pero yo quiero ese hombre, pastor. Ay, pero yo quiero. Pero no te conviene. Pero no es el tiempo. Pero por favor, no, pero bueno. Hay matrimonios que no nacieron en el corazón de Dios. Hay empresas que no nacieron en el corazón de Dios. Hay gente, no, es que yo quiero irme, es que yo quiero ir, pero mira, pero no te conviene. Pero esto, Dios te pone el panorama, Dios te pone y te da el consejo, pero tú decides. Hay gente que viajó y no está eso en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se enterca, escuche bien, endurece su corazón, Dios permite, entra la voluntad permisible de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se encapricha en algo, Dios permite, escuche bien, que el pueblo viva ciertas experiencias para reconocer que el que tiene que gobernar su vida, que el que tiene que dirigir sus decisiones, que el que tiene que ser, yo no sé si alguien me está entendiendo parte de la introducción en este momento, pero oiga bien, Dios te ha traído en este momento a esta casa para que tu prioridad de hoy hacia adelante sea Dios. Dios no quiere que tú vivas en tu voluntad. Dios quiere que tú vivas en la perfecta voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y todo lo que hagas dentro de la voluntad de Dios, dice la Biblia, que prevalece para siempre. Es por eso, oiga bien, hubieron ministerios que no nacieron en el corazón de Dios, iglesias que no nacieron en el corazón de Dios. Hubieron muchas cosas que Dios tuvo que permitir. Por eso hubieron negocios que se abrieron y no cerraron y se cerraron. Por eso es que hubieron matrimonios que se casaron, luego se divorciaron. Luego hubieron iglesias que se abrieron, pero luego se cerraron. ¿Por qué? Porque a tanta insistencia Dios dice, no está en mi voluntad, pero bueno. ¿Amén o no amén? Algunos se pusieron serios, ya está Dios poniéndole un pie en la línea mencionada del principio. Y estoy comenzando solamente. Estamos en la introducción. ¿Alguien puede decir amén? Solo con la introducción alguno ya le cambió el rostro. Dile que está a tu lado, sonríe que Cristo vive. ¿Cuántos de nosotros queremos determinarnos? Entonces la condición del pueblo era que a tanta insistencia tuvieron rey. Dios le mandó al profeta Samuel ungir a Saúl como rey. Escuche esto. Pero en la escena, oiga esto, entra el cantor de Israel llamado David. Un jovencito, oiga esto, llamado David, el cantor de Israel. Y que Dios ya lo había puesto y ungido para ser rey de Israel. Y David, oiga esto, este joven era amigo íntimo de Jonatán, príncipe del reinado de Saúl, su padre. Estamos hablando en esta introducción de tres personajes bíblicos: de Saúl, de Jonatán, que era el padre de Saúl, pero David era amigo, escuche esto, de Jonatán, amigo íntimo, amigo, pero así como usted le llama uña y mugre. ¿Estamos aquí? Hicieron pacto David y Jonatán. Quiero que usted me acompañe a 1 de Samuel capítulo 23, 17 y 18. Para ver qué tan amigos eran estos, tenemos que darnos o ver una referencia bíblica. Que tanta era la amistad y el conocimiento de Jonatán, oiga bien, hacia la casa de David. Porque estamos hablando de dos casas: la casa de Saúl y la casa de David. Dos casas que Jonatán se encontraba en medio de ellas. En medio, en donde a la derecha veía la casa de David, su amigo, y a la izquierda veía la casa de Saúl, su padre.
Dice la Biblia en 1 de Samuel, ...23, 17 y 18. ¿Estamos ahí? ¿Me ayudan ahí arriba, por favor? Quiero que usted lo lea conmigo. Si no, lo leo de aquí. Primera de Samuel, capítulo 23, 17. ¿Lo tenemos? Algunos abren su Biblia, otros lo aprenden, la tienen en el teléfono celular, y algunos lo pueden visualizar aquí conmigo. Y le dijo: no temas. Está hablando Jonatán. Pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Wow, mire, una conversación entre Jonatán y David. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. O sea, él tenía conocimiento de lo que habría de venir. Jonatán sabía lo que iba a suceder. Pero una cosa es saber y otra cosa es que tú seas determinante con lo que tú sabes. Amén. Versículo 18 dice: y ambos hicieron ¿qué? Ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Orés, y Jonatán se volvió ¿a dónde? A la casa de su padre Saúl. La condición de Jonatán era una condición doble. Era una condición que estaba dividido en dos pensamientos. Era una condición en la que no se determinaba en cuál casa debía él o quería estar. En el día estaba con David su amigo, y en la noche estaba en la casa de Saúl su padre. La Biblia nos enseña que estas dos casas andaban en guerra entre sí, pero no necesariamente entre estos personajes. Dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 3 versículo 1. Estoy saliendo de la introducción y comenzamos en el tema. Comienzo a predicar. Amén. ¿Alguien está listo y preparado ahora? Ok. Dice la escritura en 2 de Samuel 3:1. Dice, ¿qué dice? Y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de... Usted visualice eso. Guerra entre estas dos casas, y Jonatán parado en medio de las dos. Por un lado su padre y por otro lado su amigo. Por un lado la ligadura almática de la familiaridad, y por otro lado, escuche bien, la convicción del Dios viviente, porque él sabía que Dios ya había ungido y que Dios tenía propósito con su amigo David. Él conocía los dos panoramas. ¿Amén o no amén? Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba... O sea, el panorama estaba claro, que entre estas dos casas la que prevalecería era la casa de David, porque este rey era conforme al corazón de Dios. El mismo profeta que ungió al rey Saúl por la terquedad del pueblo era el mismo profeta que había ido a la casa, escuche bien, del padre de David a ungirlo a David. Desde un principio David, tomado el foco, va a la casa de David, se encuentra con su padre, llama a sus hijos. Quiere ungir a uno, Dios le dice que no lo es. Quiere ungir a otro, Dios dice que no lo es. Quiere ungir a otro, tampoco era. Le pregunta, ¿tienes otro hijo? Ah, dice su padre, está detrás de la majada. Bueno, no nos sentaremos a comer si ese no está presente. Porque aunque otros tomen el poco, escuche bien, el propósito y el llamado que tú y yo podamos tener, Dios cuando pone el ojo sobre alguien, escuche bien, es porque tiene un propósito. Orgullo, su soberbia, y no se determina, no quiere compromiso con Dios, que termina, escucha esto, consultando a los brujos. Saúl cayó en esa condición. Terminó consultando a un brujo, porque así es la gente que no se determina. Han venido a la iglesia, han visto los milagros, han escuchado el mensaje, pero siguen yendo a consultar a los brujos.
Dios. ¿Por qué? Porque el rey Saúl dependía del profeta Samuel. Cada vez, escucha esto, que él se encontraba atemorizado y en problemas, corría al profeta Samuel, porque el profeta Samuel era el profeta de Dios. Dios hablaba por él. Cuando se encontraba solamente con temores, con miedos, inseguridades, buscaba al profeta como un amuleto. Tu pastor no es un amuleto. El hombre y la mujer de Dios no es un amuleto para que corras cada vez que tienes temor, cada vez que tienes inseguridad y termines, escucha esto, yendo, corriendo de los brujos. Tanta era la dependencia, no de Dios de Saúl, sino del hombre, que hasta de muerto lo iba a buscar, consultando a la bruja, la pitonisa. ¿Por qué? Porque Saúl nunca desarrolló, escucha esto, una relación con Dios. Y la gente que vive en la casa de Saúl es así. Nunca desarrolla una relación con Dios, nunca quiere orar. Aprende a depender solamente de las oraciones de otros y nunca ora. Pastor, ¿puede orar por mí? Pastor, ¿puede orar por mi hijo? Pastor, ¿puede orar por esto? Tu padre espiritual, tus pastores, un día vamos a morir. ¿Qué vas a consultar al brujo? ¿Vas a ir a verme a la tumba? Aprende a depender de Dios. Pero como muchos se encuentran en la casa de Saúl, no quieren orar, son flojos, no quieren orar, no quieren pagar un precio, no quieren todo fácil, que el pastor ore. Depende de la oración de tu líder, depende de la oración del pastor, depende de la oración. Depende de que el líder te esté buscando, de que el pastor te esté animando, te esté empujando. Pero hoy Dios usa mi vida para marcarte la línea y que te determines a qué casa quieres pertenecer, o a la casa de David o a la casa de Saúl, al que estaba detrás de la majada, pero ungido y humilde. A mí no me importa estar en las primeras planas, a mí no me importa estar en las fotos. Si yo estoy parado aquí delante de mucha gente, es porque Dios me puso. Pero cuando hablamos de la casa, escuche esto, de dos casas que estaban peleando y en guerra, una se iba fortaleciendo y otra debilitando. Cuando hablamos de casa, hablamos de familia, hablamos de compañerismo, hablamos de reinado, amén, hablamos de gobierno. Jonatán se encontraba en medio de esas dos casas. La casa de Saúl, oiga bien, representa la casa de la carne. La casa de Saúl representa la casa que no ora, que no quiere orar, que tiene su propia agenda personal. La casa de Saúl representa una casa que tiene su agenda personal y que hace lo que quiere. La casa de Saúl representa eso. Y todas las personas que tienen este tipo de características, que quieren hacer lo que quieren, que tienen su agenda personal, que no quieren orar, que no quieren ayunar, son personas que siempre se inclinan hacia la casa, escuche bien, de Saúl. Pero vienen a la casa de Jehová, se encuentran en una línea en donde un día están en la casa de Dios, en otro día están en la casa del diablo. ¿Por qué? Y estoy comenzando apenas. ¿Por qué, pastor? Porque la casa de Saúl representa que no ora, que tiene su agenda propia, que hace lo que quiere. Y la casa de David representa al hombre que quiere estar siempre con Dios, que ama a Dios, que ama servir a Dios. La casa de David es la casa que representa a los hombres y mujeres que siembran, que aman, que congregan, que siempre quieren estar en la casa de Dios. Es por eso que Jonatán se encontraba en estos dos panoramas. Sabía que al estar con David, escucha esto, él tenía que amar a Dios, que honrar a Dios. ¿Por qué? Porque esas eran características de David. Por eso era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero por otro lado estaba su padre, en donde su padre tenía una agenda personal, en donde su padre era rey, no porque Dios lo había puesto, y él lo sabía. Por eso es que le hizo pacto con David y le dijo: yo seré el segundo cuando tú reines. Pero una cosa es que tú digas una cosa y otra cosa es que tú te determines en lo que tú estás diciendo. La casa de Saúl representa a la gente que hace promesa, pero que nunca cumple lo que promete. Yo no sé, pero hay mucha gente que se parece a Saúl. Hay
papá. Pero hay otra gente que se parece a David. Oh, yo no sé, pero hay mucha gente que se encuentra en la condición de Saúl, que hoy se va a mudar de casa. No te has dado cuenta, pero has estado viviendo en la casa de Saúl, otros en la casa de David. Pero peor, hay una tercera condición de persona. Es la persona como Jonatán, que se encuentra un día en la casa de David y otro día en la casa de Saúl. Un día quiere orar y otro día no quiere orar. Un día está en el espíritu y otro día está en la carne. Un día quiere obedecer a Dios, otro día quiere hacer lo que quiere. Hay gente en esa condición y hoy Dios te pone la línea y te dice: determínate a qué casa quieres pertenecer, o a la casa de David o a la casa de Saúl, porque hay una que se está fortaleciendo, pero otra que se está debilitando. Dile que está a tu lado: hoy es un día de determinación, hoy es un día en donde te tienes que determinar. O tienes tu agenda propia como Saúl, o no quieres congregar como Saúl, o quieres pertenecer a la casa de David. Alguien que ame a Dios, que busque la presencia de Dios, alguien que conforme el corazón de Dios, y que todo lo que tú hagas prevalezca, porque si Dios está en el asunto, todo lo que tú hagas va a emprender, todo lo que tú hagas va a prosperar, todo lo que tú hagas se va a fortalecer, porque la casa de Saúl representa debilidad, pero la casa de David representa fortaleza. Si se lo van a dar, se lo fuerte a él. Por eso encontramos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, muchos hombres. Vemos que cada vez se fortalecen, vemos que cada vez crecen espiritualmente, vemos que cada vez prosperan, pero vemos a otros como que se debilitan, vemos a otros como que se desaniman, vemos a otros como que van desapareciendo. ¿Por qué? Porque ese hombre y esa mujer nunca se determinó. Usted puede tener meses en la iglesia, usted puede tener años en la iglesia, pero si usted no se determina, usted se va a debilitar y se va a morir. Es peligroso no determinarse. No basta con que usted diga: bueno, voy a la iglesia, pero un día usted está en la casa de David y otro día se muda a dormir a la casa de Saúl. Esa era la condición de Jonatán. En el día estaba con David y sabía lo que habría de venir, y otro día iba, en la noche iba y dormía en la casa de Saúl, su padre. Él sabía, escuchaba, escuche bien, escuchaba en la casa de David la prédica, el mensaje, pero cuando iba a la casa de Saúl, su padre, se olvidaba. ¿Por qué? Porque después de estar en el espíritu, luego venía la carne. Y encontramos gente así, que un día en la iglesia son uno, pero cuando llegan a su casa, ¡ay, papá! Que un día son uno, están en la casa de David, pero otro día son otros cuando van al trabajo. Que un día son uno cuando están en la casa de David, pero cuando están en la calle son otros. Están en el espíritu y están en la carne. Están en el espíritu y están en la carne. Quieren obedecer a Dios, pero obedecen a su carne. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que estoy hablando, pero muchos se están identificando o con David o con Saúl, estando en la posición de Jonatán. Dile al que está a tu lado: Dios ya te marcó la línea. ¿A qué casa te vas a mudar? ¿En qué casa quieres pertenecer? ¿A la casa que ama a Dios o a la casa que aborrece a Dios? Y esto es tremendo porque la Biblia señala categóricamente que la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Jonatán se encontraba en el medio de esas dos casas. La casa de Saúl, dicho está, que representa la carne. La casa de David representa el hombre que quiere estar siempre con Dios. Si nosotros no aprendemos a lidiar, escuche bien, con estos gigantes que hay dentro de estas casas, o con estos gigantes que hay en la casa de la carne, escuche esto, esos mismos gigantes que nos persiguen y que nos atacan a nosotros, irán por nuestros hijos también. Esas mismas maldiciones, estando en la casa de Saúl, de la carne, también esas maldiciones seguirán a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Así también como estando en la casa de David, esas bendiciones
caerán y reposarán sobre nosotros, también lo harán sobre nuestros hijos. No hay casa intermedia, o en la casa de David o en la casa de Saúl. Si nosotros no aprendemos a identificar eso, eso irá por nuestra descendencia, porque cada casa siempre deja un legado, cada casa siempre deja una herencia. La casa de Saúl, la casa de la carne, de la independencia y de las maldiciones, o la casa de David, la casa de la total dependencia de Dios, de la descendencia bendecida por Dios. Ahora nos damos cuenta con esta historia bíblica en qué casa estuvieron nuestros padres y en qué casa nos tocó vivir. Pero hoy usted tiene, escuche esto, tiene la libertad de decidir y de determinarse. Hay gente que después de este mensaje, escuche bien, decidirá seguir viviendo en la casa de Saúl. Esa era la condición de Jonatán. No se decidía, no se determinaba. Estaba en la casa de David, luego en la casa de su padre. Pero Dios quiere que en esta hora tú te determines. ¿Por qué? Porque la vida está llena de tomar decisiones. Hoy usted vive la consecuencia de lo que usted decidió. Por eso es que Dios nos llama a determinarnos y que usted tome decisiones en su vida, porque cuando la vida y la presión toma decisiones por nosotros, es ahí en donde el hombre cae en desgracia, es ahí en donde el hombre cae, escuche bien, bajo la presión social, familiar, económica, bajo la necesidad, y muchos terminan degradándose, terminan en fracaso. ¿Por qué? Porque decidieron vivir en la casa de Saúl. Pero Dios está llamando a un pueblo a determinarse y a decir y preguntarle en qué casa quieres permanecer, en la casa de la vida o en la casa de la muerte, en la casa de la bendición o en la casa de la maldición. Hay gente que viene a la iglesia pero vive en la casa de Saúl. Hay gente que viene a la iglesia pero vive, escucha esto, un día en la casa de Saúl y otro en la casa de David. Cuando el Señor dice en su palabra, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Dios está llamando a la iglesia, escuche esto, marcándole la línea, a tomar una determinación, porque no podrás amar, escuche esto, a la casa de David y a la casa de Saúl a la vez. Terminarás partido y terminarás muerto como acabó Jonatán. Porque Jonatán terminó en esa condición por no determinarse. Y esto es tremendo. Hoy Dios va a levantar una iglesia conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl, escuche esto, es de las personas que siempre quiere satisfacer su propio deseo, siempre quiere protagonismo para él, y él quiere siempre caerle bien a todos. Y ese tipo de persona, ese tipo de gente siempre se inclinará hacia la casa de Saúl. Yo no sé si usted ha identificado ese tipo de personas que siempre quieren caerle bien a todos, que siempre quiere buscar su protagonismo, satisfacer su propia necesidad. Saúl era así. Y la gente que normalmente tiene este tipo de características siempre se inclinará hacia la casa de Saúl, hacia la casa de la carne, porque cuando tú no le aplaudes, él se cela. Cuando tú no lo reconoces, él se cela, se hiere fácilmente. Esa era la condición de Saúl. Saúl se había enterado de eso, porque Jonatán lo dice, tú reinarás, yo seré segundo tuyo y mi padre así lo sabe. ¿Cuántas veces Saúl persiguió a David para matarlo? ¿Por qué? Porque él era lleno de orgullo, de soberbia, de envidia, de celo. Cuando hay alguien que es como Saúl, siempre será envidioso, siempre va a perseguir, hablar mal de los demás, siempre va, yo no sé si usted ha identificado ese tipo de persona como Saúl, pero Dios te está llamando a que tú seas como David. Alguien escuche esto, que ame a Dios, que viva conforme a la voluntad de Dios, que no busque protagonismo. Porque David, escucha esto, humilde, nunca buscó el protagonismo. Es más, cuando el profeta lo va a buscar, estaba detrás de la majada. Pero sus tres hermanos eran como Saúl, porque salían todo hermoso de parecer. Los otros, escucha esto, eran como él,
Pero David era alguien que estaba detrás de la majada, nunca buscó el protagonismo. Y alguien, escucha esto, que es como David, alguien que ama a Dios, nunca buscará protagonismo. Si te reconocen o no te reconocen, tú eres el mismo. Si alguien te ama o no te ama, tú eres el mismo. Porque buscas no agradar a la gente, buscas agradar siempre a Dios. Yo aprendí eso. Y entendí que no todo el mundo le puede caer bien. David siempre quiere Saúl siempre quiere como los políticos, ¿no? Como los políticos. Un día es mormón, un día es testigo, otro día es católico. Quiere estar bien con todos los políticos. Ya, perdóname, pero la politiquería, no estoy diciendo que la política sea mala. Pero Dios está llamando a todo hombre y a toda mujer a determinarse. ¿Por qué? Porque Dios quiere gente determinante. O quiere vivir conforme al corazón de Dios, o quiere vivir conforme a la casa de Saúl, que se va debilitando, camino hacia la desgracia. Dios pone las dos plataformas y te dice: Jonatán, escoge. ¿Qué vas a escoger? Jonatán lo sabía. Hay gente que sabe más palabras que usted y yo juntos. Hay gente que sabe y conoce el mensaje mejor que usted que yo. Pero hasta el día de hoy no se determina. Jonatán, determínate. ¿A qué casa vas a pertenecer? ¿A la casa de David o a la casa de Saúl? O yo no sé, pero muchos ya están pisando la línea en donde Dios te está empujando a determinarte. Yo no sé qué vas a determinar en esta hora: amar a Dios o hacer tu agenda propia. Amar a Dios, escucha esto, caerle bien a todo el mundo. Amar a Dios, o yo no sé, pero Dios va a levantar un pueblo conforme al corazón de Dios. Esa es de las personas que siempre quiere protagonismo. Él quería la fuerza, ser rey, a la fuerza, a la intimidación, a la fuerza. Bueno, terminó siendo rey. Hay gente que llega a cumplir sus objetivos sin importarle pisotear o a costa de lo que sea, o pasar por encima de quien sea. Esos son los Saúl de este tiempo. Yo he visto gente así, que no le importa pasar por encima de quien sea con tal de tener una posición. Esos viven en la casa de Saúl, y es cuestión de tiempo que se vaya debilitando hasta la muerte. Saúl y todos los que viven en aquella casa son gente que no ama la presencia de Dios, y solo usaba, escuche esto, el arca del pacto como un amuleto. Esa gente, escuche esto, solo usaba a Dios como un amuleto. Esto es el arca del pacto, porque en el Antiguo Testamento el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y solamente Saúl, cuando se encontraba en problemas, ahí recién iba a consultar al profeta. Yo no sé a quién se parece esa gente. Hay gente que se parece a Saúl, que solo cuando están en problemas vienen a la iglesia, que solo cuando pasan necesidad se acuerdan de Dios. Así era Saúl. Venía: ora por mí, profeta. Profeta, ¿qué pasa? Recibía lo que necesitaba y se olvidaba de Dios. Así hay gente que aquí ha recibido sanidad, ha recibido liberación, Dios restauró su familia, y siguió viviendo en la casa de Saúl. Luego lo ves después de un tiempo: hermanito, hermanita, ¿qué pasó? Lo veo después de tiempo. Ay, que sí, puede orar por mí porque tengo esta necesidad, que tengo este problema. Yo digo, viene de la casa de Saúl, porque solo se acuerda cuando tiene necesidades y cuando tiene problemas. Busca a Dios y piensa que es como un amuleto. Piensa que Dios es un bombero. Cuando está el incendio, busca a Dios como bombero para apagar el incendio. Así era Saúl. Buscaba, escuche esto, a Dios cuando tenía problemas. Solamente usaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, cuando él estaba en problemas, cuando tenía miedo, tenía temor. Usted sabe cuánta gente en pandemia tenía miedo de morir, tenía miedo de lo que pasaba, y venía a la iglesia, llamaba, oraba. Cuando hablaban en la iglesia, yo voy a estar ahí. Cuando abran la iglesia, perdóname, hasta el día de hoy no los veo, porque